quiero leerle una porción que usted tal vez la ha leído en ocasiones y muchos el enfoque de esto es totalmente diferente, y el Señor ponía en mi corazón que hablar un poquito de esto, aunque usted ya lo haya leído, ya lo sepa, pero es algo maravilloso que tocó mi corazón y yo sé que el Señor quiere hablar a su vida en esta mañana. Por eso vaya conmigo a Marcos capítulo 8, versículo 1. Voltéese a la persona que tiene a su lado y dígale, ¿por qué permanecieron? Lea con nosotros, por favor, Marcos 8, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice: en aquellos días, ya que otra vez había una gran multitud, diga conmigo, gran multitud, y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, míreme para acá arriba antes de seguir leyendo, ¿estaría de acuerdo conmigo que cuando no hay comida puede haber un tiempo de crisis? Hello. Imagínense una multitud, dice que eran alrededor de 4,000 personas, dice que no tenían que comer. Y mire lo que dice el versículo 2: tengo compasión de la multitud, dijo el Señor Jesús, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si les despido a sus casas en ayunas, se desmayarán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Póngase a pensar en esto un momento, por favor. Cuando nosotros, y usted sigue leyendo ese capítulo, y se va a dar cuenta que hubo una multiplicación de panes, y muchas veces nos enfocamos en solo la multiplicación de panes, pero a mí me llamó mucho la atención de que dice la Biblia que había una multitud, diga conmigo multitud, y eran 4,000 personas, y permanecieron en ese lugar sin comer 3 días. Pero la pregunta es, ¿por qué permanecieron? ¿Qué estaba sucediendo al punto de llevarlos a estar en un lugar sin alimentos? Y yo no sé usted, pero cuando mi esposa está cocinando, lo primero que le digo, mira cuánto más te vas a tardar, ¿verdad? Porque uno, y sobre todo si uno no desayunó, ¿verdad? Uno ya está ahí, mira, ya va a estar, ¿verdad? Uno está puro león enjaulado, ¿verdad? Ya va a salir la comida, y peor si es caldito de res, ¿verdad? Con tortillitas, usted sabe. Uno está así, ya, ¿verdad? Póngase a pensar en algo. Uno lee estas historias y sucesos que sucedieron, y uno los lee muy levemente. Pero yo no sé usted, pero algo tuvo que haber sucedido en ese lugar para que permanecieran 3 días sin alimentos. Y mire qué lindo lo que vamos a leer. Y como le digo, la mayoría del enfoque de estos mensajes, ¿verdad? Si usted se recuerda anteriormente, dice que había alrededor de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y habían 5 panes y 2 peces, y hubo multiplicación, ¿se recuerda? Bueno, en esta ocasión eran 4,000 personas, y lo que estaba sucediendo era algo maravilloso, porque vino el Señor y dice que estaba a la orilla del mar y vio a la multitud y empezó a predicarles, empezó a instruirlos, a edificar sus vidas a través de su palabra, a través de la instrucción. Y esta gente permaneció por 3 días sin moverse, sin alimentos. Algo tuvo que haber pasado, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y usted dirá, pastor, bueno, qué bueno que pasó algo, pero ¿y eso qué? ¿De qué me sirve a mí? Ahí voy, no se me adelante un poquito, ¿verdad? Ahí voy. Vamos a ver qué es lo que causó que esta multitud permaneciera y lo pudiéramos aplicar a nuestro diario vivir. Amén. Por eso le quiero pedir que incline su rostro y vamos a orar en esta mañana. Si me ponen un poquito más de volumen, perdón, cierre sus ojos ahí donde usted está. Padre, gracias te damos. Gracias por tu fidelidad y tu bondad, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque hoy, Señor, nos acercamos a ti confiadamente, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pido que uses mi boca para transmitir un mensaje claro y conciso. Tu palabra, la semilla incorruptible, Señor, que caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Once more, if you need English translation, there's headsets. I know there's a family here that speaks only English. Go get your headset so you can hear us simultaneous translation, so you can hear the word of God. Amen. Amen. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está sucediendo acá, podemos darnos cuenta que Dios en su misericordia se hace manifiesto, y viene el Señor Jesús y le empieza a hablar a una multitud, y generalmente hablando, leemos ese texto y vemos la multitud que tenía 3 días sin comer, que no se movieron de ese lugar, sino que permanecieron con el Señor Jesús en su misericordia, les dieron alimento. Hermano, en su misericordia Dios vio, el Señor Jesús vio lo que estaba sucediendo, y dice la Biblia que se conmovió. Y si usted se recuerda la historia del hijo pródigo, dice la escritura que
cuando el padre vio a su hijo y lo divisó de lejos, se conmovió su corazón. Y dice la escritura que el padre corrió hacia el hijo, lo abrazó y lo besó sin importarle su condición presente. No solo no le importó la condición presente, sino que al ver la necesidad del hijo, dice la escritura que se conmovió y corrió. Y en aquel entonces los padres usaban sus vestiduras largas, y no era por costumbre que un padre corriera al hijo, sino más bien él esperaba la honra del hijo, el respeto del hijo para que corriera hacia donde él estaba. Pero cuando él ve, amado hermano, la necesidad tuya, la necesidad mía, dice la Biblia que él se conmueve. Y me gusta cuando leemos en esta porción de que el Señor Jesús declaró sobre la vida de esta multitud que habían permanecido, y aún sin tener un alimento físico, había algo que ellos necesitaban, ¿verdad? Que era su palabra, era ser edificados espiritualmente. Y viene el Señor y se conmovió por ver su necesidad física. Y dice la escritura que le dijo a los discípulos: esta gente no puede irse, si no, ¿verdad? No los puedo despedir porque sé que han ayunado por mucho tiempo y se van a desmayar. ¿No le da a usted paz y seguridad de saber que el Señor no se le pasa nada por alto? Dice la Biblia que se conmovió a ver la multitud de que no habían comido, no tenían que comer. Y por eso, amado hermano, cuando comenzamos la prédica, le dije que generalmente el enfoque de este mensaje es la multiplicación de panes, pero a mí me llama la atención que esta gente, sin tener nada que comer, no abandonaron a Jesús. No, al tener, hermano, una necesidad física, hermano, no volvieron atrás. No volvieron atrás y no se quedaron, hermano, pensando si estaban en ese lugar y corrían después de las primeras 2 horas del primer día, del segundo día. No, la escritura dice, ¿verdad?, que ellos permanecieron ahí 3 días. Y por eso surge la pregunta que usted y yo hoy nos podemos hacer: ¿por qué permanecieron? ¿Qué les hizo que se tuvieran que permanecer en ese lugar, que se quisieran quedar? Porque ahí no dice la Biblia que estaban a la fuerza. Al contrario, dice que ellos permanecieron en ese lugar aún sin tener un alimento físico. Y por eso usted y yo vamos a poder tratar de responder esa pregunta a través de su palabra en esta mañana. Y no solo eso, sino que la respuesta de esa pregunta nos va a motivar, nos va una vez más a alinear para aprender a no volver atrás, hermano, para no apartarnos cuando el Señor está impartiendo a tu vida y a mi vida. Y por eso, si la escritura dice que ellos no se fueron, más bien permanecieron, una multitud de 4,000, hermano, algo tuvo que haber sucedido en sus vidas. Diga conmigo: sal de la tierra. Eso es lo que declara la Biblia que usted y yo tenemos que ser en este lugar. Sal de la tierra. Significa que la sal es la que va a marcar la diferencia. ¿Usted ha probado una comida sin sal? Ayúdeme pues. ¿Ha probado comida sin sal? No, pastor, aquí en mi casa la comida siempre es perfecta, ¿verdad? Para no causar conflicto, ¿verdad? Amado hermano, cuando usted no tiene sal en la comida, uno dice: este está buenísimo, solo traigan el ingrediente, ¿verdad? O si le echan mucha sal, uno dice: ¿cómo está la comida? Deliciosa, ¿verdad? Pero si uno es invitado, ¿verdad? Y uno lo invitan y está salado, marca la diferencia. Pero el Señor nos llamó, escúcheme bien, a marcar esa diferencia donde quisiera, donde el Señor te ha puesto. Y por eso, amado hermano, Él te mandó a que seas de cooperación para el reino, no en competición. Él te llamó y me llamó a mí para vivir por convicción, no por conveniencia. Él nos llamó, hermano, para que vivamos con coraje, con fuerza y determinación, no con cobardía, sino más bien saber de que si tú y yo vamos a ser afectados por la palabra de Dios, podemos infectar a otros con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y se oye tal vez negativo decir: ay, pastor, infectar, no quiero virus. No, ¿sabe qué está diciendo? Si usted y yo fuimos afectados por el poder del Espíritu Santo, que nuestra luz y la sal que tú tienes en tu vida sea para que todos los que están a tu alrededor quieran lo que tú y yo tenemos, que es el poder del Espíritu Santo a través de su obra transformadora. Pero ¿por qué este pueblo permanece? ¿Por qué esa multitud permaneció en ese lugar? Punto número 1, voltéese a la persona que tiene a su lado y dígale: este pueblo permaneció, esa multitud permaneció porque estaba siendo alimentado espiritualmente. Ellos estaban siendo alimentados, amado, por la misma palabra del Señor. Yo creo que ellos habían leído el Evangelio según Mateo capítulo 4 versículo 4, que dice la palabra: pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me llama la atención que esta multitud permaneció
3 días sin alimento. Yo no sé usted, pero esta multitud fue impactada por el alimento espiritual que estaba recibiendo. Y de ningún momento menospreciaron lo que se estaba impartiendo a sus vidas, y por eso tal vez no estaban recibiendo alimento material o físico, pero el alimento espiritual era suficiente porque venía directamente del Señor Jesucristo, y por eso estaban recibiendo lo que decía el apóstol Pedro. El Señor les empezó a hablar duramente a sus discípulos, a las multitudes, y se empezaron a alejar en otra ocasión. Y cuando llegó el Señor con sus 12 discípulos, les dijo: ¿acaso queréis ir vosotros también? Y le dijo Pedro: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esta multitud tuvo que haber entendido, amado hermano, que no solo de pan iban a vivir, sino de toda palabra que salía de Dios. Quiere decir, número uno, este pueblo y esta multitud permaneció porque, amado hermano, estaban siendo alimentados espiritualmente. Y hoy, amado hermano, muchas veces nos encontramos no valorando las bendiciones de Dios para nuestra vida, no valorando el alimento espiritual para nuestra vida. No se ha vuelto una prioridad el ser alimentados por la palabra de Dios, sino más bien buscamos primeramente lo material y lo físico, y después dejamos en segundo plano a lo que viene de Dios. Y por eso hoy te vengo a decir, en el nombre del Señor, no dejemos de valorar la palabra de Dios para nuestra vida. No dejemos de tomar decisiones basadas en impulsos, en emociones, hermano, porque estamos buscando un beneficio personal, sino más bien, hermano amado, permanece y valora el alimento espiritual para tu vida. Si en el lugar donde tú estás hoy caminando, en la circunstancia en la cual estás, te has vuelto desesperado, y puedes escuchar tus oraciones para saber si estás desesperado o no, hermano, empieza a valorar el alimento espiritual de Dios para tu vida, porque esta multitud permaneció porque estaban siendo fortalecidos, amado hermano, y alimentados por medio de la palabra del Señor. Y hoy, amado hermano, yo no sé usted, pero muchos decimos que somos ovejas de Dios. Amén. ¿Cuántos somos ovejas del Señor? Y si Dios es nuestro pastor, el primero, hermano, Él quiere para tu vida que estés bien alimentado, que hayan buenos pastos, es decir, que seas alimentado por una buena palabra en tu alma. Yo no sé usted, pero yo tengo 3 varones, y cuando estábamos creciendo, ¿sabe cuál era el desafío? Que comían chatarra, ¿verdad? Y a todos nos gusta la chatarra. Taquis, ¿verdad? No por hacer mala publicidad, perdón. Cheetos, ¿verdad? Todo lo que es spicy. Y uno de ellos, ¿sabe qué? Ay, no aguanto el dolor de estómago. ¿Y qué estás comiendo? Es que me comí una bolsa de esto. Es evidente que si nos alimentamos con chatarra, vamos a sufrir la causa del efecto. Y mire lo que sucedió. Este pueblo permaneció porque aprendió a valorar el alimento espiritual. Entendió, mi querido hermano, que el anhelo del Señor Jesús era que fueran alimentados con buenos pastos. Quiere decir palabra que alimenta tu alma, que alimenta tu espíritu. Vaya conmigo, Ezequiel 34:14. Dicen: buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel tendrán su pastizal. ¿En lo alto dice o en lo bajo? En lo alto. Cuando usted y yo fijamos nuestra mirada, ¿de dónde viene nuestro socorro? De los cielos, hermano, del creador de los cielos y de la tierra. Los buenos pastizales están en lo alto, y dice: se recostarán en el buen pastizal y se apacentarán con pastos abundantes sobre los montes de Israel. Amado hermano, Él quiere que tú y yo seamos bien alimentados, que vayamos a buenos pastos. Él quiere, hermano, apacentarte donde hay abundancia, donde hay buen alimento para tu vida. Pero muchas veces reemplazamos porque no hemos valorizado, escúcheme bien, el alimento espiritual, que es el que te va a sostener. Porque si no te alimentas de alimento espiritual, nuestra prioridad va a ser siempre lo material. Pero regresemos a esa multitud. 3 días sin alimento material físico. Algo tuvo que haber sucedido en ellos. ¿Sabe qué estaba sucediendo? Estaban siendo sustentados y fortalecidos por la palabra del Señor. Y muchas veces, permítame decirle, que menospreciamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque estamos tan ocupados, escúcheme bien, buscando lo material. Pastor, entonces no hay que trabajar. De ninguna manera, yo no dije eso. Sea el mejor trabajador, pero no menosprecie el alimento espiritual. Que tu prioridad y mi prioridad sea, mire, es que 3
3 días 4,000 personas permanecieron, es porque algo estaba sucediendo. Algo estaba sucediendo en su ser interior, que no empezaron, hermano. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo tengo un pequeño, ¿cómo se dice? Un pequeño error, una falta en mi vida. Un defecto, ¿verdad? Que cuando yo tengo hambre, hermano, ¿verdad? Pero cuando tengo hambre, y hasta me pongo de mal humor, ¿verdad? Gracias, mi amor, ¿verdad? Pues vamos a comer, vamos a hacer pero vamos a comer. Cuando hay hambre. Pero mire qué lindo esto, porque dice que 4,000 personas, 3 días sin regresar, sin moverse de ese lugar, porque algo estaba sucediendo. Y mire, como le digo, lo leemos muy leve, pero para permanecer 3 días, hermano, algo tuvo que haber estado sucediendo. ¿Y sabe qué estaba sucediendo? Que el Señor mismo estaba impartiendo y les estaba dando pastos en abundancia para que ellos, hermano, se alimentaran. Y mire qué sucede cuando usted y yo nos alimentamos con buenos pastos. Ezequiel 34. Se recostarán en el buen pastizal. Donde hay abundancia de pasto, hermano, te lleva a reposar en el Señor. Cuando estás alimentado, cuando estás siendo apacentado, donde hay abundancia de pasto, quiere decir palabra de vida, palabra del Espíritu de Dios, algo está sucediendo. Dice, se recostarán en el buen pastizal. Trae reposo a tu vida. Aunque tú no veas con tus ojos físicos, no quiere decir que Dios no está obrando. Aunque tú no puedas tocar o palpar la bendición material, no quiere decir que Dios no está preparando algo detrás de las escenas. Él quiere que tú y yo vivamos en abundancia de pasto en nuestra alma. Y por eso, primera de Juan capítulo 3, le dijo el apóstol Juan a Gallo, le dice, así como prospera tu alma, que prosperes en todo lo demás. La escritura dice en Juan, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Ya oyeron? Entonces el pastor dijo que yo no trabaje porque voy a buscar al Señor. Yo conocí a una persona así, totalmente extremada. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que el que no trabaje, que no ¿qué? No estoy diciendo eso, sino que tu prioridad sea ser alimentado en tu alma para que abundes en pastizales, buenos pastos, donde vas a ser apacentado en el monte, quiere decir en lo alto, fijando tu mirada hacia allá arriba, y vas a poder encontrar esa paz que no viene de este mundo. Poderte recostar en el buen pastizal y se apacentarán con pastos abundantes. Él no quiere verte escaseando, Él quiere bendecirte en gran manera. Y así como prospera tu alma, que prosperes en todo lo demás. Por eso muchos hijos de Dios, hermano, abandonan escuchar la palabra de Dios y se dedican a ir a buscar. Escúcheme, no permanecen, sino que corren a buscar el alimento material primero y se olvidan y menosprecian del alimento espiritual. Hello. ¿Cómo permanecieron estos 4,000 ahí? ¿Qué le estaban dando bono a cada uno para que se quedara? ¿Estaban en aire acondicionado bajo techo? Estaban siendo alimentados por un buen pasto. Y eso es lo que Él anhela de nosotros, que seamos bendecidos, hermano, y que haya pasto en abundancia al punto que pueda reposar. Aquí no dice recostarse para dormir, ¿verdad? De vasos cruzados Dios va a hacer la obra. Sí la va a hacer, pero Él quiere que seas alimentado espiritualmente y que aprendamos a valorar. Punto número 1. ¿Por qué permanecieron? Porque estaban siendo alimentados espiritualmente. Y muchas veces para nosotros esa no es prioridad, y por eso nos cuesta permanecer. Punto número 2. ¿Por qué permaneció toda esta multitud por 3 días? Muy simple, porque tuvieron fe y paciencia. Pastor, yo tengo fe, pero ya me cansé de esperar. Entonces ya no tienes fe. Fe es creer en la certeza, en esperar de que Él va a hacer. Romanos capítulo 8, 24. Porque fuimos salvos con esperanza, pero una esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Lo que ya ve ya llegó. Lo que no ve es lo que esperas. Y mire lo que dice el versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Quiere decir, seguramente esta multitud permaneció 3 días, 4,000 de ellos sin alimento material. Y yo no sé usted, de veras, yo conozco pocas personas que han ayunado por tanto tiempo. Mi esposa ayunó 7 días de veras, solo con agua. Mi amor, yo rompo mi ayuno a las 6 de la tarde. Vamos a ayunar 7 días y yo creo que le di 1 o 2 días y ya.
Señor, tú conoces mi corazón, perdóname, ¿verdad? Mi esposa dijo, no, le vamos a entrar y Dios va a ser nuestra fortaleza. Y de veras, hasta el rostro le cambia a uno. Mi esposa, ¿verdad?, decidió en su corazón hacerlo y gloria a Dios por eso. Pero pónganse a pensar en esto. 3 días, una multitud de 4,000 personas tuvieron que tener fe en el Señor. No solo tener fe, sino siendo valorados y alimentados, amado hermano, por la palabra del Señor. Vino a hacer algo en sus vidas y su corazón. Y por eso esta multitud tuvo fe en el poder del Señor Jesucristo. No para que los alimentara físicamente, porque ellos, les recuerdo que ellos no fueron a buscarlo por comida, sino a las primeras 2 horas dijimos, comida, no, entonces nos vamos a cocinar frijolitos. No, ellos no fueron a buscarlo por comida, valoraron el alimento espiritual. Y mire que tenía esta multitud para poder permanecer. Tuvo fe en el poder del Señor Jesucristo y confiaron que el Señor era capaz de hacer maravillas en su vida. Y no solo eso, sino que tuvieron paciencia para esperar 3 días sin tener nada que comer. Como le digo, al tercer día, amado hermano, pudieron experimentar el poder y las maravillas del Señor, pero no antes. Quiere decir que el conflicto del corazón de muchos de los hijos de Dios es que tenemos fe. ¿Cuántos tenemos fe aquí? Levante su mano. No, de veras, aquí hay un montón que no levantaron la mano. Usted tiene fe, levante su mano. Todos tenemos fe, pero el conflicto es que confiamos que Dios puede hacer maravillas en nuestras vidas, pero no tenemos paciencia. Pastor, yo creo, pero mire, yo ya esperé mucho, entonces ya no. Amado hermano, usted y yo, si vamos a tener fe, tenemos que estar dispuestos y comprender que tener fe significa esperar en Él. Tener fe significa esperar el tiempo perfecto de Dios. Le doy un ejemplo. Bueno, vaya conmigo a Hebreos 11:1. Usted sabe esta escritura, pero dice: la fe es la constancia de las cosas que se reciben inmediatamente. No, fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Quiere decir, amado hermano, que tenemos que tener algo muy claro en nuestras vidas. Usted ha puesto peticiones delante de su Padre, amén. Levante su mano si lo ha hecho. Y hay peticiones de las cuales no ha recibido todavía. Aprendamos a darle gracias por las bendiciones no recibidas todavía. Es fácil darle gracias cuando todo va bien. Es fácil cuando te dieron aumento. Es fácil cuando recibiste la sanidad inmediata. Es fácil dar gracias por eso. Pero Él quiere llevarnos de darle gracias por lo recibido a darle gracias por lo que aún ha de venir. Amado hermano, tener claro en nuestra vida que tener fe significa estar dispuestos a esperar. Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y Él inclinó a mí y oyó, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Podemos decir entonces que fe no solamente es creer. Muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Muchos creen que Él existe, pero no es suficiente para cambiar y transformar mi vida. Muchos creen en Dios, pero viven como si no existiera. Muchos creen en Dios y viven como se les da la gana de lunes a sábado, y el domingo le echamos un poquito de Jesús encima a la cosa. En lugar de añadir convicciones a nuestra vida, decimos: no, es que eso no es pecado. Empezamos a quitar convicciones de nuestra vida. Pero usted y yo tenemos que saber que esa multitud de 4,000 personas permaneció ahí porque estaba valorando la palabra del Señor en su vida. Estaba siendo fortalecido en su alma a pesar de su necesidad. Mire, yo no sé usted, porque cualquiera puede decir: es que ellos eran muy espirituales, pastor. Pero después de 3 días no hay espiritual, hermano, hay hambre. Después de 3 días hay hambre. Y la multitud de 4,000 que estaban ahí, yo le puedo garantizar que ellos tenían peticiones y necesidades personales, pero decidieron no volver atrás. No decidieron permanecer en ese lugar. Y la única razón por qué lo hicieron es porque valoraron la palabra de Dios en su vida. Estaban siendo alimentados de abundantes pastos. Y no solo eso, sino que tuvieron fe en el Señor Jesús y tuvieron la paciencia para esperar. Y mire, como le dije hace un minuto, fe no solamente se trata de creer, sino fe se trata de creer y esperar. Y fe y esperar significa, escúcheme bien, hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad. Fe no es pedir lo que yo quiero que Él haga, que lo va a cumplir. Y cuando no suceda, entonces me voy a defraudar porque Dios no cumplió. Perdón, usted y yo decimos que somos cristianos. Gracias por su entusiasmo. Usted y yo decimos que somos cristianos. Sal de la tierra, luz del mundo. Pero muchas veces no seguimos el ejemplo de Cristo.
y por eso todo es conforme su buena, agradable y perfecta voluntad, su voluntad perfecta y su tiempo perfecto. Y por eso, perdóneme que le voy a decir esto, pero no se trata de decretar o de soltar palabras o profetizar. No, pastor, es que yo tengo fe. Qué lindo, estoy de acuerdo con tener fe, estoy de acuerdo en confesar la palabra del Señor para nuestra vida, pero no significa, amado hermano, y perdóneme, pero hoy está de moda, que el pueblo de Dios, hermano, viene y dice: yo decreto y yo suelto palabras de poder y voy a profetizar por lo que ellos quieren que suceda. Pero el filtro para todas esas cosas, hermano, yo creo que valdría la pena que le pongamos este filtro a tu declaración y a tu exhortación profética. Señor, que se haga tu voluntad. O, Señor, ¿está esto en tu voluntad y en tu tiempo perfecto? Porque no se trata de pedir lo que yo quiero para mi beneficio material, sino más bien hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y por eso el mejor ejemplo, denle ese fuerte aplauso al Señor, se lo va a dar. Y ante las dificultades y los temores vas a enfrentar momentos de enemigos de la fe que se van a levantar contra ti. Y voy a regresar a lo que acabo de decir en un momento. Pero cuando hay dificultades en nuestra vida, amado hermano, tenemos que preguntar cuál es la voluntad de Dios. Yo le compartí el día miércoles, ustedes han escuchado esta historia muchas veces, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, de la viuda de Sarepta de Sidón y Elías, que iba a ese lugar y venía del arroyo de Querit. Y dice la Biblia que Dios le habló a Elías y le dijo: he designado a una viuda y vete a ese lugar que ella te va a sustentar. Y cuando nosotros leemos la escritura en el Evangelio según Mateo, dice la Biblia que en el tiempo de Elías habían muchas viudas en Sarepta de Sidón. Quiere decir que si Dios le habla a Elías y Dios había designado a una viuda en Sarepta de Sidón, quiere decir que los dos escucharon la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Él designó a una viuda. Quiere decir que si la designó de antemano, tuvo que haber escuchado la voz de Dios. No solo Elías, sino también la viuda. Y por eso es maravilloso entender de que Dios no opera a mi tiempo, no opera bajo tu agenda. Y yo no estoy diciendo que no pida. La Biblia dice: pedid y se os dará, pero que se haga su perfecta voluntad. Y siempre, amado hermano, que su nombre sea glorificado y exaltado. Porque si estás pidiendo para tus fines egoístas, para estar nada más satisfecho en lo material, y no vas a glorificar el nombre del Señor, seguramente tal vez no sea su voluntad. Es tiempo de preguntarle: Señor, ¿será tu voluntad? Y eso es lo que yo voy a declarar y voy a profetizar: Señor, que se haga tu buena, agradable y perfecta voluntad. Y por eso cuando leemos esa historia que hablamos el día miércoles, no voy a entrar en ella, pero hay dos cosas que quiero hablar de eso. Porque dice la Biblia que llegó una dificultad, había una sequía, y esta viuda estaba encerrada en su realidad. Había escasez, había sequía. Y dice la Biblia que cuando llega el profeta Elías y le dice: hey, ven, tráeme un vaso de agua, y le dice: y tráeme un pan, y ella le dice: no, si yo lo único que tengo es un puño de harina, oiga, a mí de harina, era para ver si estaba poniendo atención, un puño de harina y una botella de aceite, y yo iré y cocinaré para mi hijo y para mí, y nos moriremos. Estaba enfocada en su realidad. Y viene el profeta de Dios y le dice: pues haz como has dicho. Efectos especiales, ya veo. Haz como tú has dicho, ¿verdad? Ve y prepárame, ¿verdad?, una torta a mí primero y me la traes. Y le dijo: no tengas temor, porque el enemigo de la fe, diga conmigo, el enemigo de la fe es el temor. El temor, amado hermano, viene y te aparta de la voluntad de Dios, como la duda, como los sentimientos de autocondenación. Hermano, la duda, el temor, el miedo vienen, hermano, a frustrarte y alejarte del propósito de Dios. Y por eso esta multitud permanece 3 días, 4,000 de ellos, porque algo estaba sucediendo. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Estaban siendo fortalecidos por la palabra de Dios. Y cuando estaban escuchando la palabra de Dios, hermano, vino más fe y vino más confianza para esperar en el tiempo perfecto de Dios, aunque su necesidad era real. Pero esta mujer, hermano, se enfocó y sus palabras tenían poder. Y sabe que ella dijo: bueno, iré y cocinaré esto y comeremos mi hijo y yo y moriremos. Y lo primero que le dice el hombre de Dios, le dice: no temas, ve como has dicho y tráeme a mí primero, que la harina no va a escasear y el aceite no va a escasear. Y hasta el momento que el hombre de Dios viene y le reubica, le dice: no se trata de tu circunstancia, no se trata de tu alimento físico, sino que de que Dios habló sobre tu vida y va a cumplir si tú crees, si tienes confianza para aprender a esperar en Él.
Jehová habló y dijo que no escasearía el aceite, no escasearía la harina de tu casa. Y usted puede saber qué es lo que sucedió. Ella obedeció, y del momento que accionó en fe, creyendo, dice la Biblia que Elías permaneció en la casa de ella alrededor de 2 años. ¿Se puede imaginar esta mujer regresando por 2 años, 730 días regresando a su cocina a preparar algo y decir: ahí está el aceite, ahí está la harina, la gloria sea para ti, Señor? Escúcheme bien, la multitud permanece porque decidió en su corazón creerle al Señor y aprender a tener paciencia. Muchas veces nuestro enfoque se ha vuelto en nuestra necesidad, y la fe mengua porque quieres que Dios haga conforme lo que tú has pedido y cuando tú quieres y como tú quieres. Pero la fe verdadera es: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tengas que hacer, y si tengo que pasar por lo que tengo que pasar, que sea, Señor, donde hay pasto abundante para mi alma. Que sea tu palabra la que me sostiene, Señor, y no mis sentimientos, sino mi realidad. Porque si yo me enfoco en mi realidad, seguramente diré como dijo la viuda: vamos a morirnos porque ya no hay. Mire, amado hermano, el Señor hoy quiere reemplazar el temor y el miedo por la fe en Él. Pero usted y yo tenemos que tener claro que como hijos de Dios van a haber momentos de angustia y de dolor. Amén. Y de los cuales, hermano, todos, yo creo que todos queremos salir librados y victoriosos de ellos. Diga amén si es usted lo que desea. Amado hermano, Él quiere declarar sobre tu vida sanidad, libertad y victoria, y que vivas una vida de abundancia. Pero es tiempo de volver nuestra mirada al Hijo de Dios. Es momento de volver nuestra mirada al Dios Todopoderoso. Y por eso se recuerda que le dije: no se trata solo de decretar, no se trata de profetizar lo que tú crees que eso Dios quiere para ti, sino que el filtro es: Señor, hágase tu voluntad. Y si usted y yo nos llamamos cristianos, quiere decir que queremos, que nos parecemos a Cristo, que hemos decidido atar nuestro destino a la vida de Cristo Jesús. Amén. Mire lo que dijo el Señor Jesús en el momento más difícil, el momento de mayor agonía y angustia del Señor Jesús. ¿Está listo? Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 26, versículo 39. Amado hermano, es increíble lo que Dios quiere manifestar a sus hijos hoy, pero es tiempo de regresar nuestra mirada a Él. Mateo 26, 39. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, ese es el Señor Jesús: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si esta es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la. Y por eso usted no ve al Señor Jesús, Él, diga conmigo, Él tenía el poder para eliminar a todo aquel que se levantara contra Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Una palabra era suficiente para que viniera, hermano, un vallado de ángeles a su alrededor y derrotara al que lo quería tocar y tomar cautivo. Pero Él no empezó a declarar, hermano, y a ordenar con fe, sometiendo lo que estaba sucediendo a su voluntad, sino más bien Él llegó y le dijo: Padre, si es posible, esto es lo que yo anhelo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Por eso quiere decir que si somos alimentados y valoramos el alimento de Dios para nuestra vida, vamos a ser fortalecidos para permanecer aún cuando hay escasez en tu necesidad primordial, que era el alimento. Segundo, ellos permanecieron ahí porque creyeron en Jesús y decidieron en su corazón tener paciencia para ver la voluntad de Dios a través de sus vidas. Y mire, esto es lo que me llama la atención. Dice que el Señor vio que no habían comido y se conmovió en su corazón. Le quiero contar algo: usted está aquí hoy porque el Señor se conmovió de su vida y de mi vida. Su mirada, sus ojos de misericordia los puso en usted y en mí, para que usted y yo pudiéramos hoy estar delante de Él hoy. Él llevó sobre Él nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestros pecados, para que usted y yo hoy pudiéramos vivir su vida y agradándolo y viviendo su vida en abundancia, en paz, en bendición. Y por eso, si usted y yo vemos el ejemplo del Señor Jesús, Él no vino, hermano, a demandar del Padre
la voluntad de Él, sino le dijo que se haga tu voluntad. Ese es el filtro. Diga conmigo, si estoy dispuesto a creer, tengo que disponerme a esperar a su tiempo perfecto. Pero téngalo por seguro que las promesas de Dios a su vida van a llegar, pero hay que esperar. Él lo puede hacer al tiempo perfecto, pero usted y yo tenemos que buscar ese alimento para ser fortalecidos en medio de la dificultad. Amén. Punto número 3, y con esto voy aterrizando, si me ayudan los hermanos de la alabanza. Esta multitud permaneció porque reconocieron que tenían necesidad. Hermano, nadie que no tiene necesidad no va a permanecer en un lugar por 3 días sin tener el sustento físico o su necesidad primordial en lo terrenal. Porque tener hambre, hermano, no es fácil. Pero yo sé que tú estás acá y tal vez has pasado momentos difíciles, pero hasta acá el Señor te ha mantenido, te ha sostenido. Nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado, porque sus promesas están vigentes para ti y tu familia hoy. Tus hijos son hijos de pacto y ellos van a estar aquí un día alabando y glorificando el nombre del Señor. Mire lo que dice Salmo 40, versículo 17. Aunque yo sea pobre y necesitado, dice el salmista, Jehová pensará en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Oh Dios mío, no te tardes. Amado hermano, lo que usted y yo leímos con respecto a esta multitud no lo dice que en ese lugar habían enfermos, ciegos y paralíticos, pero yo estoy seguro que había gente necesitada en ese lugar y por eso permaneció, porque entendió, mi querido hermano, que había una necesidad en sus vidas personales. Y yo le puedo garantizar, hermano, que usted tal vez hoy esté bendecido en gran manera, pero usted tiene una necesidad. Mire, desde el momento que usted y yo entramos por aquella puerta, hermano, le quiero recordar que el Señor no derramó más sangre por mí que por usted. El momento que usted atravesó la puerta de esta iglesia, hermano, todos estamos en un level playing field, ¿verdad? Todos estamos en un nivel plano. Quiere decir, la misma necesidad que Él suplió para mi vida, la suplió para ti. ¿Sabe cuál es? La salvación. Y yo sé que aquí hay gente necesitada, y a pesar de que ese texto no habla que en la multitud de 4,000 personas había necesitados, yo le puedo garantizar que sí había. Yo veo esto como un hospital. El momento que usted va pasando por todo ese pasillo, pasa por el Welcome Center, ahí ya le pasaron el scan espiritual. Saben que está la presión alta, que está, hermano, estresado tal vez, que está pasando momentos difíciles, y cuando usted entra acá, ya entró al cuarto de emergencia donde el Señor opera en tu vida y en mi vida. ¿Y sabe qué hace? Te pasa el scan, el CT scan, te pasa el scan del Espíritu Santo y dice, has venido al lugar correcto. Y uno le pregunta, ¿y cómo estás? En victoria, nunca mejor, bendecido. Cuando este lugar tiene que ser el lugar donde tú le dices, estoy en la lona, necesito oración, porque yo reconozco que soy necesitado. Y para que Él opere, Él es un caballero. Él toca la puerta de tu corazón. Él no entra a la fuerza, Él toca la puerta de tu corazón. Y esa multitud, yo estoy seguro que permaneció en ese lugar porque reconocieron que había una necesidad. Y aunque no tenían alimento, por 3 días no se movieron porque sabían que Jesús estaba ahí. Ellos no llegaron a buscarlo por alimento, sino porque necesitaban un milagro de Dios. Tú y yo somos un milagro de Dios. Toma un momento para reflexionar dónde estarías hoy si el Señor no te hubiera alcanzado. Hermano, yo soy un milagro de Dios. No estaría vivo. Tú estás aquí porque eres un milagro de Dios. El doctor dijo que tal vez te tenían que abortar, pero el Señor tenía un plan para tu vida. Y esa multitud permaneció ahí porque entendió que eran necesitados de Dios. No ignores, no busques la necesidad material primero para llenar un vacío que tiene un tamaño de Dios solamente en tu corazón, que Él puede suplir. Estos 4,000 permanecieron 3 días reconociendo que no habían llegado por una provisión de comida, sino que necesitaban un milagro en su vida. Quiere decir una necesidad. El día miércoles yo leí esta escritura, te la quiero leer hoy. Versículo 9 del capítulo 7 de Deuteronomio dice: reconoced pues
que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Reconoce que tienes necesidad de Él. Reconocer significa examinar con cuidado algo o alguien para enterarnos de su identidad, su naturaleza y su circunstancia. Reconoce. Hoy es tiempo de hacer un inventario en tu corazón y reconocer que tú estás acá porque eres un necesitado de Dios. Yo no sé cuál es, pero Él sí la sabe, ya sea física, ya sea emocional, ya sea espiritual o financiera. Él la sabe. Y esta multitud permaneció 3 días sin alimento, no porque llegaban con hambre, sino reconocieron que necesitaban un milagro de Dios. Y eso somos tú y yo. Hemos llegado delante de su presencia, donde Él puede suplir primeramente el alimento espiritual para nuestra alma, para fortalecernos, y reconocer que si vamos a tener fe, no solo se trata de creer, sino de esperar en la voluntad perfecta de Dios, en el tiempo perfecto de Dios para nuestras vidas, para que Él sea glorificado. Diga conmigo: sal de la tierra. Usted y yo esperamos que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros, porque hemos entendido que fuimos llamados para hacer luz. Pero no lo vamos a hacer si no reconocemos que hay necesidad en nosotros. Pastor, yo estoy, mire, nítido, tal vez en lo físico, pero en tu alma hay falta de perdón, hay amargura, hay resentimiento, tal vez hay frustraciones, no lo sé. Hay fracasos que te desanimaron. Pues sea lo que sea, pongámonos a la luz de Cristo para que Él haga lo que tenga que hacer. Porque el secreto de permanecer en su presencia es, hermanos, ser alimentados y valorar el alimento para nuestra alma y pastizales en abundancia. Número 2, tengo que aprender a creer en Él, pero también esperar en su tiempo perfecto y que se haga su voluntad y no la mía. Y por último, quiero permanecer. La única manera que vamos a permanecer en un lugar, en su presencia, es cuando reconoces que eres un necesitado. Yo soy el primer necesitado y hoy estoy aquí al frente. Entonces hoy le quiero hacer una invitación. Mis hermanos de la alabanza van a ministrar una alabanza, y mientras que ellos lo hacen, vamos a ministrar esta palabra. Le voy a pedir a mi amada esposa que pase aquí al frente y vamos a ministrar esta palabra. Y si el Espíritu de Dios te ha hablado, y yo sé que hay necesidades en medio de nosotros, no sé cuál sea, pero tú estás acá porque entraste al cuarto de emergencia donde el médico divino puede hacer la obra en tu vida. Pero te toca creer y esperar para que Él haga su buena, agradable y perfecta voluntad en tu vida. ¿Lo quieres hacer? Ponte de pie con nosotros en esta mañana y vamos a ministrar una alabanza y después vamos a ministrar esta palabra. Ven aquí al frente, queremos orar por ti. Alza tus manos y dile: te lo entrego todo. Cada voz, alza tus manos, dile: tuyo es mi mundo. Y ven, respira vida. Y en este corazón, como una petición y una declaración, dile fuerte: y te lo entrego todo. Hoy dale todo a tu Dios, y tuyo es mi mundo. Es tiempo de reconocer que eres un necesitado. Ven aquí al frente y dile: Señor, aquí estoy. Y ven, haz de mí lo que tengas que hacer, Señor. Gloria a Dios. En este corazón, y oh, dile fuerte: y te lo entrego todo. Y cantaré a tu Dios, a tus manos, y tuyo es mi mundo. Ven, respira, y ven, respira vida. En este corazón. En esta tarde quiero hacer la invitación. Si hay necesidad en tu vida porque de alguna manera se ha descuidado
esa búsqueda, esa intimidad con la presencia de Dios. Si tus prioridades de alguna manera han sido distorsionadas y se han salido del orden divino de Dios, si hay algo con lo que estás batallando dentro de ti y no has permitido que la palabra de Dios, que su presencia sea quien llene todo en ti, ven aquí al frente. Este no es un lugar para que nadie mire y para que nadie juzgue, que tú vienes a postrarte, a clamar misericordia, a reconocer la necesidad que todos tenemos. Ven aquí al frente a derramar tu alma. Ven aquí al frente a derramar tu corazón delante del Dios que todo lo conoce. Del Dios que conoce cómo está hoy tu vida, cómo está hoy tu corazón. Te invito, amada iglesia, que levantes tus manos en esta tarde. La presencia de Dios está aquí. Y lo primero que vamos a pedirle a nuestro Dios en esta tarde es que nuestras prioridades estén en el orden divino que Él quiere. Que todos los días, cuando tú y yo abrimos nuestros ojos, lo primero que busquemos sea su presencia. Lo primero que busquemos sea el alimento espiritual. Ser alimentados por su dulce presencia, ser alimentados al estar en su presencia, ser llenos de su espíritu. Primeramente buscar el reino de Dios, su justicia, creyendo que todo de lo que tú y yo tengamos necesidad, Dios lo va a traer como una añadidura. Padre, en esta tarde estamos aquí reunidos, Señor. Tu iglesia, tus hijos, estamos aquí hoy, amado Dios. Levanta tus manos en esta tarde. Padre, hoy te damos gracias. Gracias porque tenemos la bendición de ser alimentados por un alimento bueno, por un alimento sólido, Padre. De ser alimentados por tu palabra, amado Dios. Ayúdanos, Padre, a que las prioridades en nuestras vidas estén sometidas al orden divino tuyo, amado Dios. Primeramente tú. Primeramente tu reino, primeramente tu justicia, Padre, y todo lo que tengamos necesidad, tú lo vas a traer a nuestras vidas como una añadidura, amado Dios. Porque al estar en tu presencia, Padre, hay evidencia, hay fruto, y vamos a poder dar ese fruto de fe, ese fruto de confianza, ese fruto de paciencia, amado Dios. Como hijos tuyos tenemos que dar el fruto que tú estás pidiendo en este tiempo, para poder permanecer buscándote, para poder permanecer firmes. Es necesario estar llenos de tu presencia, llenos de ti, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a reconocer qué necesidad hay en nuestras vidas, pero que nuestra primera necesidad seas tú, amado Dios. Que la necesidad primera en nuestras vidas sea tu presencia. Hoy te pedimos, Padre, que venga tu reino a este lugar, que venga tu reino a tu casa, que se haga conforme a tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor. Y ahora, en el nombre de Cristo Jesús, yo vengo cubriendo a tu iglesia, Padre, de toda doctrina falsa que se está predicando en estos tiempos. Doctrinas falsas donde hay engaño. Doctrinas falsas, Señor, donde el error se ha metido, Padre. En este momento, Señor, toda comezón de oídos por estar oyendo profecías, Padre, que están llevando a tu pueblo a mentiras, Señor, a engaño, en este momento, en el nombre de Cristo
Jesús, yo cubro esta iglesia, cubro a casa de Dios, amado Dios, y clamo, Padre, que estemos escuchando tu verdad, solamente tu verdad, la verdad que es primeramente dada a nuestras vidas por estar en tu presencia. Hoy, Señor, vengo a declarar limpio los oídos de tus hijos de toda mentira, de toda contaminación, de toda falsedad, de toda profecía de engaño, Señor. En nuestras vidas se va a cumplir tu voluntad, se va a cumplir tu perfecta voluntad, se va a cumplir tu verdad, porque somos tus hijos, somos tus hijos, somos tus hijos, Padre. Hoy nos entregamos a ti completamente, hoy nos entregamos a tu verdad, hoy nos entregamos a tu amor y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu verdad en nuestras vidas. Gracias por tu verdad en nuestras vidas, por tener misericordia de nosotros y bendecirnos como nos bendices, por amarnos como nos amas. Gracias, Padre. Alza tus manos y Gracias, dile. amado Dios. Tuyo es mi mundo fuerte y tuyo es mi mundo. Y ven, respira vida. En este corazón. Come on, casa de Dios, alza tus manos y decláralo fuerte. Te lo entrego todo. Come on, fuerte, cántale. Y tuyo es mi mundo. Ven, respira vida y ven, respira vida. Y en este corazón. Ahora la iglesia le dice: oh, el gozo que encuentro. Y oh, el gozo que encuentro al Rey. Cántale fuerte, dile. Y todo ante y los pies del Rey. Dile que todo entregó y que todo y entregó. Y yo, fuerte, dile. Y yo la paz que das en quebranto y gracia es que por siempre yo declararé y te entrego todo. Como la iglesia, alza tus manos y dile: y tuyo es mi mundo. Hoy vamos a terminar adorando y exaltando el nombre. Y ven, respira a toda área muerta en mi corazón. En este corazón. Y te entrego todo. Oh, yeah. Y tuyo es mi mundo. Ven, respira y ven, respira hoy vida. Yo sé que ya nos hemos extendido un poquito, pero hoy fue un domingo especial de bautizos y quería terminar ese tiempo dándole toda la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo lo que Él hace nuevo en esta casa es por su gracia y su misericordia, y que toda la gloria siempre sea para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Alza tus manos y dile: Padre, tú eres sobrenatural, Señor. Tú eres todo para mí, Señor. Y hoy te damos gracias y te decimos en nuestra vida: Dios, Dios y Dios. Y de mi vida eres. Como una confesión fuerte, dile: de los cielos
eres, confiésale la verdad. De los mares y eres Dios sobrenatural y soberano. Hoy de la tierra, como la iglesia, dile. Y de la tierra y eres Dios, mi sustento, y eres Dios y siempre eterno eres. Y en esta casa por siempre cantaremos y sobrenatural. Y de mi vida eres Dios de los cielos y de los cielos eres Dios. De los mares y eres Dios. Hoy en esta casa y de la tierra eres. Come on, casa fuerte, dile mi sustento. Siempre eterno eres Dios sobrenatural. Toda esa fuerte aplauso, Señor Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor. Y en esta iglesia y en esta casa, aquí siempre, Padre, reconocemos que tú eres sobrenatural, Señor. Tú eres el Rey de los cielos, eterno Dios, Padre. Tú eres nuestro Dios, el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y esa promesa con Israel sigue y nosotros somos parte de eso. ¿Cuántos dicen amén? Den ese fuerte aplauso. Si tienes agradecimiento, Padre, te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Padre, te damos gracias.